Bienvenidos a Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas una semanita más a este programa Psicoalmería, tu consulta de salud. Hablaremos de diferentes noticias, pero con un componente en común, que es la seguridad que necesita el ser humano para poder vivir en las mejores condiciones posibles psicológicamente. Hablaremos, por tanto, del terremoto de Venezuela, cómo afecta a estas miles de personas a corto, medio y largo plazo en aspectos psicológicos, que también se extrapolarán a otras catástrofes naturales similares. Comentaremos también la noticia reciente de los 16 niños encontrados en una casa en Ohio, cómo puede darse esta situación y qué implica en el desarrollo de estos niños. Y terminaremos el programa también con un invitado muy especial que nos va a hablar de su novela, que está relacionado también con el desarrollo en la infancia, cuando hay privación de elementos que necesitamos, ¿no?, como seres humanos. Así que quedad, porque va a ser un programa muy completo con una base en común. ¿Qué ocurre en nuestra mente, en nuestro bienestar psicológico, cuando desaparece la seguridad que necesitamos para poder vivir lo mejor posible? A veces esa seguridad puede desaparecer por causas naturales o a veces, por desgracia, por otras personas, ¿no?, que nos rodean. Así que empezamos. El pasado 24 de junio Venezuela sufrió una desgracia enorme, que fueron dos terremotos muy consecutivos, con solo 39 segundos de diferencia y una magnitud bastante fuerte de 7,2 y 7,5. Seguramente esto lo habéis visto durante todos estos días, ¿no?, en las noticias, y datos que van apareciendo cada vez más devastadores, como las personas que fallecen. Y luego también hay pues esos milagros, ¿no?, de que todavía se sigan encontrando personas a pesar de todos los días que han transcurrido. Hoy me quiero centrar en esos aspectos psicológicos que a veces pues damos por sentado o no profundizamos bien. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque como seres humanos no estamos preparados para este tipo de desgracias. Tendemos a pensar o a vivir en ese piloto automático de que todos los días son lo más similares posibles, o centrar en nuestros objetivos, nuestras metas a corto y largo plazo. Y este tipo de catástrofes naturales tan drásticas, tan dramáticas, pues nos hacen reflexionar, aunque no vivamos en Venezuela. No sé si te ha pasado, ¿no?, el pensar en qué harías, ¿no?, si te ocurre. Hay veces que es normal que aparezca ese miedo a si ocurre, qué hago, qué no hago, a no dar la vida por sentado. Entonces, pues eso, dentro de todo lo malo, puede ser un pequeño aspecto positivo, ¿no?, el permitirnos darnos cuenta que la vida puede cambiar en segundo. Eso no implica que vivamos con miedo, por supuesto que no, porque si no, no tendría sentido. Simplemente el darse cuenta, ¿no?, que sirva de algo, pero no que haya una limitación por ello. En cuanto a los datos, la verdad es que son bastante demoledores. Hay ya contabilizados más de 3.500 fallecidos en Venezuela, alrededor de 16.700 heridos, cerca de 18.000 personas han perdido su hogar. Decenas de miles de personas están dependiendo y subsistiendo gracias a la ayuda humanitaria, que esto también es un factor importante de cómo nos volcamos, ¿no?, como seres humanos, como personas, a ayudar, ¿no?, cuando la gente lo necesita. Este es un factor importantísimo, ¿no?, a nivel psicológico, porque no es solo el cómo lo ven las víctimas, sino también el cómo lo ven esas víctimas indirectas que empatizan con ellos. Y también hay más de 80 refugios temporales que siguen acogiendo a familias desplazadas. Lo que sí que es cierto es que, por lo que veo en varios sitios, los venezolanos esperaban recibir más ayuda del gobierno. Ahí no voy a entrar en temas políticos, pero sí es cierto que parece que es una pena, ¿no?, que no reciban esa ayuda que sí que están necesitando, y que por desgracia todo lo que van consiguiendo es gracias a ayuda externa que no depende quizás de su gobierno o de ellos mismos, de amistades, de familiares, de gente del entorno, ¿no?, que sí que se están volcando. Y eso, la verdad, es que ese trabajo altruista dice muchísimo, ¿no?, de la capacidad humana. Lo que sí que es triste eso, ¿no?, el cómo pensar que en un minuto puedes quedarte sin nada, sin tu casa, sin tus recuerdos, sin tu trabajo.
y lo peor de todo, ¿no? Sin seres queridos, sin esas personas que son tan importantes en tu día a día. Y luego además, al ser algo tan colectivo, decir que le pasa a tantísima gente en esa localidad, también se convierte en un trauma colectivo. No es algo que estés viviendo solo tú como persona individual o en tu familia, y que puedas ir recibiendo esa red de apoyo, esa capacidad de poder seguir adelante, sino que es algo que ya es un trauma colectivo, y eso va a quedar durante muchos años en esta sociedad. Ahora vamos a profundizar mejor en las metas a corto, medio y largo plazo en los terremotos, aunque como decía, esto también puede pasar en otros desastres naturales como la Dana de Valencia. Es similar en cómo funciona nuestro cerebro. En cuanto a corto plazo, en el momento en que ves que se está moviendo, ¿no? El terreno, el edificio, si te encuentras dentro de un edificio, hay un mecanismo en nuestro cerebro que se activa, que es el mecanismo de supervivencia, ¿no? Entonces se activa rápidamente este sistema que provoca que haya un aumento de cortisol, que es la hormona del estrés, adrenalina, que tengamos más energía, ¿no? Para poder actuar lo más rápido posible en el poco tiempo que hay. Es verdad que hay veces que es como un estado de shock, ¿no? O luego te pueden llegar esas imágenes de lo vivido, porque todo ocurre muy rápido. Pero el cuerpo se prepara lo máximo posible. Es como que el tiempo de reacción debe acortarse y, por tanto, a veces no somos capaces de pensar con claridad, sino que más bien vemos que actuamos dentro de ese mecanismo de defensa, y es lo que ayuda a la supervivencia. Es cierto que en este caso fue una ventaja muy buena que se contara con esos datos de Android, de Google, que avisara con unos segundos de anticipación ese sismo. Eso la verdad es que ha salvado a muchísimas personas. Entonces también es importante resaltar lo bueno que puede traer la tecnología, porque hay veces que hablamos de la parte negativa de las pantallas y de la tecnología, y en este caso muchas personas, solo por tener el móvil cerca y anticipar esos a veces 10-15 segundos de que va a venir el terremoto, es increíble eso, que muchas personas han podido salvarse gracias a eso, ¿no? Porque ese tiempo de reacción ya lo acortamos a la hora de ponernos en seguridad. Luego también hay una diferencia clara. Las personas que tienen esa educación de antemano, ese conocimiento de qué actuar en estos casos, también es una ventaja. Entonces, pues mira, hay personas que incluso que no tenían ese conocimiento están aprendiendo de ello, ¿no? El triángulo de la vida, que se comenta tanto, que es el espacio en el que te permite aguantar mientras estás, por desgracia, bajo escombros. El poder colocarte debajo de una mesa, quizás si estás maciza y segura, no en cualquier sitio vale. Ciertas zonas que puedan ser más peligrosas en una casa o en pasillos, evitarlos, caída de objetos. Entonces, todo esto que hay personas que ya lo conocían, lo bueno es que pudieron actuar con más facilidad. Y luego también, pues por desgracia, ¿no? Así a corto plazo, una vez que ya termina esto, los venezolanos que se dan cuenta de las estructuras que tenían donde vivían, pues también es bastante lamentable, ¿no? Esas imágenes que circulan de que estaban mal hechas, mal diseñadas cuando ya se conocían el terreno, ¿no? Estoy hablando pues de esas estructuras que a lo mejor los pilares estaban hechos de corcho, por desgracia, y solo recubiertos por cemento en la parte exterior, y esos edificios no aguantaban. Quedan muchas viviendas sociales, y pues también evidentemente se habla de esa presunta corrupción, de ese dinero que no se invirtió adecuadamente donde debía hacerse. Eso es lamentable, ¿no? Que esa imagen, que esa situación que se podía haber prevenido claramente no se haya hecho. Entonces eso también hace que a corto plazo, una vez que termina el terremoto, pues muchos venezolanos, esa rabia, esa frustración que aparece en los primeros días sea mayor todavía, porque es un accidente que en muchos aspectos se podría haber evitado, ¿no? Porque los edificios grandes sobre todo deberían estar diseñados con técnicas que ya se conocen, que no es que haya que estudiar, que se conocen, para que en el caso incluso de sufrir daño, que hayan grietas y demás, la estructura permanezca lo más firme posible para que las personas puedan sobrevivir. Pero todos estos pisos, todos estos edificios que literalmente han caído como si fueran fichas de dominó, es porque no estaban bien hechos. Y es triste el ver cómo van saliendo esos datos de que ya se conocía que podía ocurrir, porque era una zona muy sísmica, que ya ha ocurrido décadas atrás, que hay estudios incluso de Japón de cómo poder mejorar esos edificios hace unos años. Entonces todo eso que va saliendo a la luz hace que sea normal que los venezolanos sientan más rabia y más ira por todos estos hechos que se podrían haber minimizado. Porque un terremoto no podemos elegirlo, es muy difícil prevenirlo, pero sí las construcciones que hay con los conocimientos con los que ya contamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante estos hechos
de estas catástrofes naturales, siempre se va a vivir tanto un trauma como un duelo. Un duelo es por cualquier dolor a una situación no esperada. En este duelo, pues, como cualquier duelo, hay muchas fases. El primero va a ser, ¿no? Esa negación, ¿no? Esto no ha ocurrido, no puede ser, esa negociación y sobre todo la ira. Y la ira es la que yo veo que es normal que se incremente más al ver que son situaciones que ya eran conocedoras de que podrían pasar por cómo estaban hechas muchísimas de estas infraestructuras. Entonces eso entiendo que es más difícil de gestionar para las personas implicadas directamente. Y más cuando hay fallecimientos de familiares o personas conocidas, ya no te hablo solo de lo material, ¿no? Porque en sí, claro, que una ruptura de su cambio de vida, pero cuando además hay personas con las que ya no puedes estar, esa rabia y esa culpa se va a intensificar, por desgracia. En cuanto a cosas que se están haciendo bien, lo que he dicho antes, ¿no? El sostenerse uno a otro, esa población que se vuelca. Lo que también sigue doliendo, ¿no? Porque la actitud y la intervención del gobierno que podría ser diferente, por lo que se está comentando. Entonces, por desgracia, eso hay cosas que se están haciendo bien y hay cosas que evidentemente se pueden mejorar. En resumen, a corto plazo es normal estar como en shock, el no saber qué va a venir ahora, esos primeros días que son tan duros, el buscar a personas con los medios con los que cuentan, que a veces son insuficientes, eso va produciendo un desgaste que evidentemente se va a reflejar en los aspectos psicológicos a medio y largo plazo. El no contar muchas veces con apoyo necesario en ese momento, ¿no? Tanto psicológico como para necesidades básicas. El no contar con esa herramienta, las personas que siguen aguantando, ¿no? El instinto de supervivencia, todo lo que pueden, incluso me conmueve, ¿no? Que hace muy poquitos días se ha encontrado, después de más de 11 días, como 10, 11 días, a una mujer con sus 3 hijos. Es increíble, ¿no? Que aguantarse tantísimo tiempo con sus 3 niños en un espacio tan diminuto de 3 escombros, cuando ya es verdad que la probabilidad de supervivencia es muy baja. Y por lo que parece que está diciendo también en la gracia de la lactancia, ¿no? Que podría seguir dando alimento a sus 3 niños como pudo. Entonces eso también es muy bonito, ¿no? Ver que todavía hay casos que están remotos de esa probabilidad de supervivencia y que todavía lo hay, pues da como esa esperanza, ¿no? A pesar de todas las consecuencias negativas que hay. ¿Qué ocurre a medio y largo plazo en estos casos? Pues que a medio plazo realmente va a ser difícil todavía seguir adelante. Hay un trauma evidente, no solo individual, sino también colectivo. Un trauma y que además también va a hacer que sea más difícil de salir adelante porque hay muchas infraestructuras que va a ser muy difícil volver a construirlas y reponerlas, al menos a corto plazo. Personas que incluso les cuesta volver a mantener en otro hogar, ¿no? En formar otro hogar con facilidad, porque estamos hablando de muchas miles de personas en un país que los recursos pues, son difíciles de poder abarcar y cubrir estas necesidades. Por eso toda esa ayuda humanitaria que hay internacional está haciendo muy bien, ¿no? Está haciendo que esa labor sea más fácil, la de medio plazo. Entonces, teniendo en cuenta que a medio plazo no van a poder tener su hogar de nuevo o poder volver a empezar una etapa con facilidad, hace que se vayan juntando como un trauma tras otro, ¿no? Porque es una supervivencia que se complica, por así decirlo, ¿no? No es simplemente que pueda transitar un duelo y poco a poco pueda volver a tener mi áreas vitales bien, áreas vitales, familia, trabajo, bienestar, porque incluso esa va a costar que se instaure. Entonces, dentro de este tipo de catástrofe y en el país en el que se da, es más difícil que a medio plazo la gente pueda salir adelante en cuanto a bienestar psicológico. Y a largo plazo igual, es como a seguir arrastrando, ¿no? Esas consecuencias previsibles. Ojalá no fuera así, ¿no? Pero por desgracia, con las condiciones que tienen, pues lo van a tener difícil. Pero es verdad que la mente es muy resiliente, ¿no? Y tiene mucha capacidad de adaptación y que poco a poco sí que se va a salir adelante. Simplemente porque vienen años duros, por desgracia, para esta localidad, ¿no? Para La Guaira, para Caracas, etc. También me gustaría recalcar lo que pasa esos primeros días, ¿no? Tras un suceso de este tipo. Y es que el cerebro todavía no lo tiene procesado del todo y todavía sigue con ese estado de supervivencia, con esa alarma activada, ¿no? Esa sensibilidad ante el peligro, por así decirlo. Entonces es normal que en los primeros días haya mucho miedo o terror a entrar en edificios. Tener incluso la sensación subjetiva, que no es real, pero es subjetiva, de que el suelo está temblando, ¿no? No deja de ser esos síntomas del estrés postraumático. El cuerpo y la mente están preparados para huir, evitar,
Y como ha sido algo tan reciente y tan grande, es normal, ¿no?, que la persona iba con ese miedo constante a no querer entrar en edificio, a evitar cosas, a tener esas sensaciones, ¿no?, de que el suelo se mueva. No es que esta persona tenga algún problema mental, sino que directamente su mente todavía está digiriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Y está con ese sensor de esa sobrevivencia tan activado. Y eso debe remitirse, ¿no?, en los siguientes días. Pero lo primero es normal, ¿no?, vivirlo así. Ya después, los siguientes días, pues ya el cerebro se va normalizando, ya va viendo esa seguridad de nuevo de que el terreno es estable. Y ya cuando vamos siendo conscientes, ¿no?, de las pérdidas que hay, de cómo cambia nuestra vida, pues de la incertidumbre, los problemas económicos, personas desplazadas, los niños, familias separadas. Y aquí cuando ya sí puede aparecer ese trastorno ya de estrés más agudo, esa pesadilla, ese insomnio, esa depresión y esa ansiedad. Y aún así se guarda esa energía en seguir luchando, en ayudar a los demás. Entonces cuando yo estoy a estos días, ¿no?, posteriores a medio plazo, corto, medio plazo, pero llega un momento en que cuando ya no nos sentimos tan útiles, ¿no?, la sensación de utilidad en cuanto a tengo que ayudar a más personas, ¿no?, cuando ya eso termine, cuando ya no haya ese espacio de búsqueda de supervivientes o ayudar a los que están más cerca, ahí es cuando ya el choque con la realidad puede ser más fuerte, porque es cuando ya tenemos más tiempo de pensar en lo que ha ocurrido y en qué va a pasar ahora, ¿no? Y ahí sí puede haber muchísimo más sintomatología de ansiedad y depresión. Mientras la mente está ocupada es como que lo postergamos para luego. Pero ahora, dentro de unos días o en las próximas semanas, cuando ya no haya que seguir buscando supervivientes, cuando ya no haya que ayudar tanto a las personas que están ahí acampando, ¿no?, en darle las necesidades básicas, ahí va a haber ese choque de realidad más duro. Hey, hola Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo a Psicoalmería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego. Psicoalmería es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal. Porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. Elige tu bando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal. A solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Paintball, llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web, laherenciaoculta.com. Hey, hola Pablo. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro de verte. Qué bien te veo. Gracias, la verdad. Desde que vengo a Psicoalmería estoy mucho mejor. Venga, nos vemos, Alberto. Venga. Hasta luego.
Psicoalmería es tu mejor compañía. ¿Sientes que ha llegado el momento de parar, mirar hacia adentro y empezar a cuidarte? En Psicoalmería te acompañamos a crecer y avanzar. Somos tu centro de psicología clínica en Almería, especializado en el bienestar emocional de adultos mayores, adolescentes, niños y familias. Realizamos terapia individual, de pareja, sexología, terapia infanto-juvenil, familiar o grupal. Tu proceso es único y aquí lo tratamos como tal. Porque pedir ayuda también es un acto de valentía. Psicoalmería es tu centro de psicología. Psicoalmería es tu mejor compañía. Cuando quieres empezar. A largo plazo habrá personas que incluso esto todavía les vaya a perdurar muchos años, como comentado. Habrán otros que nos marcará mucho la diferencia si pueden tener esa terapia psicológica, aunque sea con voluntarios, ¿no? Que sería lo ideal que esas personas pudieran tener esa terapia psicológica. Si no, a largo plazo es verdad que hay cosas que se pueden volver crónicas, ¿no? Esa depresión, fobias a algunos lugares, algún tipo de adicción, alcohol y demás podría también ser una de las consecuencias, por desgracia. En cuanto a los niños, lo suelen vivir de otra manera, ¿no? Porque su mente tampoco está tan madura muchas veces para entender, ¿no? Cómo ocurre esto. Hay niños que son más resilientes y es verdad que pueden tener más capacidad de adaptarse a ciertos traumas, y hay otros que, sin embargo, lo que puedan hacer es que le vengan como pasos atrás en su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el volver a hacerse pis, el tener más pesadillas, esa dependencia a sus figuras de apego, a sus padres, a no querer separarse nunca más. Es decir, volver a ser más dependiente quizás de lo que ya era en su independencia. Entonces, esos pasos atrás pues son a veces normales, y lo ideal sería trabajarlos para darle seguridad al niño y no que no se sienta tan vulnerable, ¿no? De esto que ha ocurrido. Entonces, tanto adultos como niños, es verdad que lo viven de diferente manera. Pero en ambos casos realmente la terapia psicológica puede ayudar, porque está demostrando deja de ser esos traumas y duelos que tienen que vivir. Pero como comentaba, todos estos traumas son ligados a catástrofes de la naturaleza, como se han vivido otras veces. Ahora me gustaría comentar algo que ya es más puntual y ya no está provocado por la naturaleza, sino por el ser humano. Vamos a hablar de los 16 niños encontrados en Ohio. Hace apenas unos días, en Ohio, la policía, por simple rutina, porque no es algo que estuvieran investigando, encontraron a 16 niños en una habitación pequeña dentro de una casa de entre 18 meses y 16 años. Todavía hay que esclarecer qué ha ocurrido, ¿no? Para que se dé esa situación. Los 16 niños son hermanos. Sus padres tienen actualmente 33 años ella y 35 él. Lo poco que se sabe del caso de momento es eso, que ambos padres de estos niños convivían con los padres de él, es decir, los abuelos de todos los niños, de en torno a 70 y algo cada uno. Parece que la madre, con 33 años actualmente, se casó con 15 y su pareja en ese momento tenía unos 18. Seguramente lo más probable es que esta mujer también haya sufrido esa violencia doméstica o violencia de género, pero con 15 años todavía no se tiene esa madurez suficiente, ni emocional, ni psicológica, ni mental, como para poder convivir adecuadamente en un matrimonio, en una pareja, ni a la hora de tener hijos. Entonces lo que también esto tiene que investigarse. Y desde los 15, 16 seguramente ya empezó a tener sus primeros hijos, porque la mayor creo que es una niña, es la de 18 años, de los 16 encontrados, y también ha tenido varios grupos de mellizos, creo que 3 o 4. En cuanto a lo más llamativo de este caso, es que estos 16 niños evidentemente no han estado escolarizados, nadie los ha visto o escuchado en el entorno, en la población, en las amistades. Eso llama mucho la atención. No han ido a visitas médicas, o sea, nadie tenía conocimiento de esto. La probabilidad de que ocurra esto es muy baja. Y luego que estos niños, al no haber estado escolarizados, no tienen ese desarrollo psicológico necesario, ¿no? Ese desarrollo infantil que debe darse. La mayoría no saben hablar, no saben escribir su nombre, no saben expresarse, es decir, en esa situación donde viven hacinados en una habitación, evidentemente que no está en condiciones de sanidad o salubridad necesarias, que únicamente seguramente pues sería alimento
y agua, ¿no? Un poco más lo que le proporcionarían los progenitores. Entonces, daremos información cuando la haya, porque es verdad que este caso no deja de ser una casa de los horrores y que va a dar para muchísimo, ¿no? Para entender cómo ocurre. Lo que sí ya sabemos desde la psicología es que estos niños que se les privan de ese desarrollo, de esa estimulación cognitiva necesaria, luego es muy difícil que la consigan en otras etapas de su vida. Hay una plasticidad cerebral, es decir, el cerebro es capaz de aprender e ir consiguiendo hitos, pero necesita que sea en sus momentos. Entonces, difícilmente los mayores, los adolescentes mayores de este grupo de 16 niños, ¿no? Los que ya son más grandes, van a poder conseguir desarrollar el habla, expresar adecuadamente sus emociones, escribir, comunicarse. Es muy difícil que lo consigan ya con la edad que tienen. Y esto se demuestra también con casos que hay previos, de casos de niños salvajes que se llaman, ¿no? Niños que por desgracia se perdieron en la selva, quizás por escampadas, por fallecimiento de sus progenitores, y se criaron solos entre animales, entre lobos, entre chimpancés, etc. Esos niños, una vez que se volvieron a incorporar a la sociedad, no pudieron conseguir realmente esos hitos que se esperaban para niños de su edad, para ser iguales. Entonces, es triste, ¿no? Y esto también nos da mucho que pensar, ¿no? Porque la importancia que hay, la educación de los menores en cada una de sus etapas y cómo los padres tienen que realizar esa educación para prevenir, ¿no? Ese tipo de trastornos del desarrollo. Esto que vemos, estas noticias de estos 16 niños en esta casa, o los niños salvajes, ¿no? Como comentaba, que son historias que han ido ocurriendo, nos dan esa información de lo importante que es el contexto, el entorno. A la hora, ¿no? de que una persona adquiera ese conocimiento necesario y esas habilidades, ¿no? Para estar bien integrado en la sociedad. Entonces es una noticia muy, muy triste y que por desgracia va a haber consecuencias psicológicas para toda la vida, ¿no? Para estos niños. Y no sabemos lo que pasará, ¿no? A nivel judicial con esta persona, y también se investiga si la madre pues, era otra víctima o no de este proceso que comento, de esta situación. Así que conforme haya más información os daré más detalles. Voy a comentar dos casos breves de este tema de los niños salvajes que decía. Uno de ellos es el caso de Víctor de Aveyron, en Francia, que es el más famoso seguramente. A este niño lo encontraron en torno a 11 o 12 años y vivía prácticamente solo, ¿no? De manera salvaje. Aguantaba el frío, comía frutos. Ya varios años viviendo solo, apenas hablaba y se comunicaba incluso mediante sonidos, ¿no? Con lo que aprendía de otros animales con los que estaba. Y el médico que lo intentó educar incluso durante 5 años sí que consiguió que aprendiera ciertas palabras, pequeñas palabras, mejoró el contacto visual, desarrolló cierto afecto hacia las personas, pero nunca llegó a tener ese lenguaje normal, ¿no? Que se espera en una persona integrada. Por lo que ahí sí se dio ya por sentado que hay un periodo crítico para tener bien ese lenguaje formal y de pensamiento crítico, y que este niño por desgracia ya no era capaz de recuperarlo. Y ya os comento que fue con 11, 12 años cuando se incorporó a la sociedad y ya no era posible que alcanzara esos objetivos, ¿no? Que se esperan en una persona. Otro caso llamativo es el de Oksana Malaya en Ucrania. Es uno de los casos más conocidos. Cuando tenía unos 3 años fue abandonada por sus padres por problemas de alcohol y no se sabe cómo terminó en una perrera, es decir, fue criada por perros, con lo cual su comportamiento era como el de un perro. No sabía caminar, andaba a 4 patas, ladraba, jadeaba. Es lo que estaba aprendiendo en esas etapas críticas de aprendizaje. O sea, se identificaba evidentemente como uno más, ¿no? de esos perros, de esos animales. Es verdad que con años de terapia sí consiguió hablar, a caminar, pero muchísimos hitos no lo pudo conseguir, ¿no? Demostrando importantes limitaciones tanto cognitivas, conductuales y comportamentales. Otro caso llamativo, y en España, es el de Marco Rodríguez Pantoja. Es bastante conocido este caso. Con 7 años, este niño fue vendido por sus padres a un pastor. Y tras la muerte del pastor, quedó solo, abandonado el niño, y permaneció durante 12 años en Sierra Morena. Aprendió a sobrevivir cazando, buscando agua por sus propios medios, y acabó conviviendo con lobos. Fue encontrado a los 19 años.
Conservaba el lenguaje porque lo había adquirido antes de los 7 años, es decir, que sí que hablaba, ¿no? Cuando se incorporó a los 19 años a la sociedad. Sin embargo, nunca terminó de integrarse del todo, porque de los 7 a los 19 convivía con lobos y otros animales. Y realmente le costaba, ¿no?, algunas cosas cotidianas, como por ejemplo ir a un bar, el dinero, que es pagar, que no, cuando realmente la naturaleza pues lo tenía todo según las necesidades le va cubriendo. Entonces no terminó de integrarse en la sociedad, porque realmente esos periodos importantes de su infancia y su adolescencia no pudo desarrollar lo necesario para poder vivir en sociedad. También es un caso bastante conocido. Hay muchos más casos, la verdad, pero ahora vamos a enfocarnos en algo un poquito de ficción, pero que también esta ficción se nutre de estos casos que han ido ocurriendo. Y es la novela que ha salido recientemente de Caso Sujeto 9 del escritor Javier Valdivia. Vamos a profundizar un poquito más en esta entrevista, que está relacionada también con estos niños que comento que por desgracia no tienen esa estimulación necesaria en su desarrollo. Así que vamos a ver la entrevista. Continuamos con la entrevista con Javier Valdivia, autor de varias obras y entre ellas la última reciente, que es Caso Sujeto 9. Muchísimas gracias por venir, Javier. No, di por la invitación. ¿Llevas un ritmo que no para de entrevistas? Sí, la verdad que sí, hemos entrado en un ritmo frenético. Hace un par de días estuvimos en otro programa. La semana que viene tengo otra en radio, así que estamos sin parar. La promoción está siendo bastante movida. Me alegro. Eso significa que está gustando y que está cogiendo buena aceptación. Sí, la verdad que sí. Si yo sabía que el género de terror iba a tener tanto impacto, hubiéramos empezado desde aquí en vez de hacer otros pinitos. Sí. Cuéntanos un poquito por qué decidiste escribir esta novela, Caso Sujeto 9. Pues surge un poco por romper también un poco la dinámica, porque con La herencia oculta, que es por decirlo así, mi mayor obra, una saga de 4 novelas, como que llega a un punto de que me sentía un poco saturado y dije, vamos a cambiar un poquito el ambiente, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Quiero escribir algo que sea corto, que sea muy impactante y que al lector desde el inicio hasta el final pues, lo tenga en tensión. Y dándole vuelta así un poco por mi estudio, por mi línea de vida, digo, bueno, pues mira, podemos escribir algo de terror, que no sea lo típico de fantasma, no sea lo típico de tal, sino algo que pudiera suceder en la realidad, ¿no? Digo, bueno, pues vamos dándole vuelta y digo, bueno, pues mira, vamos a intentar hacer una especie de experimento donde se priva de una serie de cosas básicas que mucha de la gente piensa que eso lo tenemos de serie y tal, sino que no nos damos cuenta de que muchas cosas vienen inculcadas por nuestro entorno, por la familia, por nuestro grupo de amistades, grupo social y tal, y pues si privamos todo eso a una persona, ¿qué podría suceder? ¿No? A una persona no, estamos hablando de un niño, ¿no? Sí, exacto, desde el feto, desde un feto, ¿no? Entonces, y de ahí surge la idea. Como hablábamos anteriormente en el programa, ¿no?, de cómo se priva de esos hitos, esa estimulación necesaria desde el nacimiento. Entonces la novela es muy bueno por eso también, ¿no? Porque se refleja aspectos que se dan, o que no está basado en hechos reales, pero lo que las causas que se argumentan sí tienen consecuencias reales muy similares a lo que puede ocurrir. Exacto. ¿En qué casos sí lo sabemos? Pues los animales salvajes, niños que se han privado de ese tipo de educación, el caso reciente que hemos comentado de los niños, de 16 niños encerrados. Entonces, no está alejado de la realidad. Incluso antes de escribirlo, realizaste tus investigaciones previas, ¿no?, con el ejército. ¿Cómo fue exactamente? Sí, pues estuve viendo diferentes artículos, de por si había habido algún tipo de experimento, algún tipo de secuencia, y sí se llevó a cabo hace ya unos cuantos años, en donde a un grupo de soldados lo que intentaron fue privarles de la emoción del miedo, pensando que así podían ser más agresivos en el campo de batalla y demás, lo que se dieron cuenta de que no era racional, porque al perder el miedo, pues la gente no se cubría, los soldados iban directamente a pecho descubierto y si nos remontamos mucho más a la historia, los vikingos cuando entraban en ese estado de frenesí a través de unos alucinógenos, pues también entraban en el campo de batalla como si no hubiese un mañana, y entonces también eran muy agresivos, pero también corrían eso porque habían perdido lo que era la emoción o la racionalidad del miedo. Claro, el miedo es necesario, ¿no?, porque nos protege, o sea, las emociones son necesarias, cumplen una función. Vivir sin emociones, pues lo que comentan, ¿no?, realmente pues lo más probable es que no sobrevivamos. Sin embargo, el tema incluso ese del ejército, estamos hablando ya de personas que ya están desarrolladas cognitivamente. No estamos hablando de niños que tienen que aprender
¿no? A el lenguaje, a comunicarse, a qué son las emociones, a cómo interactuar con los demás. La teoría de la mente, ¿no? Que se llama también, ¿no? El empatizar, la escucha activa, lo que estáis viendo, lo otro. Todo eso privarlo desde el feto, como dice, tiene unas consecuencias devastadoras, seguramente. Surge por eso, porque utiliza un grupo de una secta de privarlo de todo vínculo. Si lo privan del vínculo paterno porque no saben realmente quién es el padre, porque pues, hago como una especie de orgía. Y luego cuando nace también lo privan del contacto con la madre. Es totalmente aislado. Entonces pues, cortamos todo vínculo de tacto, emocional, de psicológico. Lo único que ve y siente durante esos 10 años de crecimiento es una habitación oculta, una botella que se abre y me echan la comida y una secuencia de una acta. Entonces, pues el sujeto lo único que entiende es que hay cosas que se mueven y cosas que dejan de moverse. Es su único razonamiento. Uh-huh. Incluso también se ha demostrado que hay cosas innatas a veces, porque como me lo decía, me acordaba de uno de los experimentos que se hacía con un mono hace unas cuantas décadas, que se le privó de estar con su madre desde el nacimiento, e incluso se le ponían en la jaula dos cosas diferentes, ¿no? Una era como una máquina metálica, tipo robot, donde solo te suministraba alimento y comida, y otro era un tipo peluche. Y la mayoría de las veces se iba al peluche porque aún de manera innata necesitaba esa protección, ¿no? O eso similar, aunque nunca había visto una madre. Pero estamos hablando ya de rasgos muy pequeños innatos. Realmente lo que dice es ver un entorno totalmente cerrado donde solo te dan comida y ver una rata, pues más probable es que a veces pues acaba teniendo ese apego con la rata, ¿no? Como pasa con los animales, los niños salvajes que se llaman, que han sido criados por lobos. Lo que siempre recomendamos este tipo de novelas, porque aunque sean de ficción, te hace que pensar, reflexionas, ¿no? Te puedes dar cuenta de la suerte también que tienes, ¿no? En cómo estás viviendo en esta sociedad. Y esas reflexiones que son necesarias. Y sobre todo el miedo, el vivir ese miedo controlado, que es lo que ya hemos dicho en otra entrevista, es muy importante. Exacto. Porque te permite vivirlo desde la seguridad, ¿no? Y está bien. Por eso las películas de terror y este tipo de novelas gustan tanto y creo que por eso también está teniendo tan buen acogimiento, porque enlaza varias cosas, ¿no? Ese miedo controlado, esas personas que le gustan esa emoción, y a la vez situaciones que pueden darse, por desgracia pueden ser probables, ¿no? ¿Qué anécdota nos puedes contar de este libro? Así, anécdotas como tales, bueno, pues lo complejo, lo curioso de la novela es que yo tenía muy claro el final y tenía que deshacerlo hacia atrás, y eso la verdad que no es fácil, y que no conseguía tener un inicio de novela que me gustara. Si en algunos aspectos me gusta que las cosas sean muy medidas, o por lo menos conseguir el objetivo que deseo. Y de ahí el título de Sujeto Nuevo, que lo comentaba alguna otra vez, es que lo escribí 8 veces los primeros capítulos, pero no había forma de que me gustara ninguno de ellos, y al final el noveno fue el que dio pie a la novela, y dije, pues el 9 tiene que entrar. Muy bien, muy bien. Está bien eso, ¿no? Que no todo vale. Y está bien hacerlo de una manera que te guste primero a ti y luego que evidentemente vaya a gustar a los lectores. Y empezar por el final no está mal, ¿no? Tampoco, aunque no sea lo habitual. Digo, tenía la idea muy clara de cómo quería que terminara mi novela. No quería que fuera una novela típica o siempre muchas veces tenemos secuencias de terror y tal. Que más o menos el final como que se intuye un poquito, ¿no? Como ya después de ver tantas cosas o leer tantas... Que bueno, el final sé que va a ser así. Pues yo quería que ese final no fuera así, que fuera totalmente distinto, y de ahí es donde empezaba a dar vuelta hacia atrás a la idea. Y al final lo conseguí. Consiguió tener un final no típico. Muy bien. Sin hacer spoiler, ¿qué es lo que más te gusta de tu novela? Los 3 personajes principales. Cada personaje aporta una parte importante en la novela. Tenemos al sujeto 9, que es, desgracia, es lo que sufre todo lo que es ese experimento, lo vive en primera persona, que hay mucha gente que cuando empieza a leerlo puede empatizar mucho con él. Luego tenemos a los personajes más, que son los agentes de policía, que son Elías y Miller, y cada uno aporta su grano o gran grano en la historia. Uno es el lado racional, que es una coherente de que las cosas no son, que son 2 más 2 son 4, no hay un número. Y luego tenemos a Elías, que es el que le hace la gran carga emocional a la historia. Entonces, esos 3 principales, yo creo que son los 3 pilares de la novela, y cada uno puede sentirse identificado con esos personajes. Y el desenlace final de ellos pues también impacta mucho. Muy bien. El niño se llama Sujeto 9. No tiene otro nombre ni el transcurso de la historia, como Elías, esa carga emocional, pues se
sentía muy mal seguir llamándolo sujeto 9 al niño porque lo lleva abordado en el permiso con el que lo encuentra y lo bautiza. Sí, le pone un nombre que es el nombre de sobre Samuel y a partir de ahí lo llama como tal. Pero durante toda la novela yo cuando me hago referencia a él lo llamo como sujeto 9 y se llama como Samuel cuando Elías lo llama. Muy bien, increíble. Tiene muchísima carga emocional y el cómo las personas del entorno no pueden condicionarte, contagiarte de esa forma a veces positiva, ¿no? Está bien que ese niño vaya a encontrar esas dos figuras, ¿no? Tanto una más racional como otra más emocional. Son jirones muy buenos. No vamos a desvelar mucho más porque para eso tenéis que sumergiros vosotros mismos en esta novela, que es lo que se busca, ¿no? Que la viváis de verdad y que no la cuente. No tiene el mismo sentido. Y además que también he visto en otras entrevistas que has dicho eso, que está redactado de tal manera que te invita a poder visualizar, a imaginar fácilmente todo, ¿no? Es muy visual en ese programa, lo bueno que tiene la mente, que si le consigues dar los parámetros necesarios, te recrea todo, recrea hasta el sabor en la boca de la sensación, ¿no? Yo hay gente que ya lo ha leído y me dice, no, es que notaba el óxido de las paredes. Pues por eso, porque están enfocadas de tal manera de que te deje llevar a ese mundo. Y si lo consigo, pues decir que he hecho un buen trabajo. Muy bien. Sé que os estáis preguntando, ¿cómo tengo mi ejemplar? Bueno, ¿cómo lo cogemos? Pues lo podemos escribir de varias formas. Una de ellas, la más fácil, la más directa, sería a través de la editorial. Es un libro con una editorial tradicional, y aquí ya no dispongo de muchos ejemplares y nada, sino que tiene que ser a través del sello editorial esqueletonegro.es, su página web www.esqueletonegro.es. Lo podéis comprar directamente a través de ellos. Si queréis un ejemplar físico y podéis firmarlo en el momento, pues tenemos la presentación el 23 de julio en el Salón Cultural del Benadús, justo al lado del Centro de Policía Local. El jueves 23 a las 8:30 de la tarde. O ya creo que están activados en Amazon y si sois más tradicionales y queréis ir a vuestra librería de turno a comprar vuestro ejemplar, pues entráis en la librería, le comentáis el título de la novela, que es Caso Sujeto 9 y del escritor Javier Valdivia, y os lo puede entrar. Muy bien, pues ya sabéis, no os quedéis sin vuestro ejemplar, leerlo antes de que os lo cuenten, porque es reciente. O sea, ya mismo no es lo mismo leerlo a que alguien te desvele el final, que eso no gusta. No mucho. Y más que tiene ese cambio. Exacto. Pues muchísimas gracias, Javier. A ti por la invitación. Nos vemos la semanita que viene. Un abrazo. Psicoalmería Televisión, un espacio dedicado a tu bienestar emocional y al crecimiento personal. Aquí encontrarás consejos prácticos, entrevistas con especialistas y recursos para mejorar tu salud y tu calidad de vida. Porque en Psicoalmería sabemos que cuidar tu mente es cuidar tu vida.